Biografía del doctor César Borja Lavalle por Carlos Valladares. Parte 1, capítulo 4. 3 historias de guerrilleros. Aquí vemos Eloy Alfaro y sus coidearios batallones que actuaron en la Guerra Civil de Esmeraldas. En 1882 Alfaro abandonó Panamá y pasó costeando Esmeraldas en un barquichuelo sin brújula. Venía a preparar la revolución contra Ventimiglia. Desde Francia y con propósitos diversos llegaron a Guayaquil 3 jóvenes estudiantes, Clemente Jorge y Carlos Concha Torres. Venían por diferentes rutas a fomentar la fortuna familiar, labrando la tierra y exportando frutos como tagua, chilla y cacao. Acababan de perder al padre y era necesario trabajar para mantener a los hermanos menores. En Guayaquil se quedaron Jorge y Carlos resistiendo en la casa familiar. Clemente el mayor pasó a las haciendas de Esmeraldas y llegó cuando todo estaba convulsionado. Alfaro había establecido en esta provincia un gobierno provisorio y a pesar de encontrarse enfermo y en cama, con fiebre palúdica, se daba tiempo para todo. El 20 de julio de 1882 lanzó un manifiesto a la nación desenmascarando al gobierno y invitando a la población de Esmeralda a levantarse. Prosiguió su marcha hasta Puerto Viejo, tomó la ciudad sin resistencia, dejó una guarnición militar y volvió a Esmeralda por la vía San Mateo. A las 8 de la mañana del 6 de agosto realizó el asalto a San Mateo. Clemente Concha, que hablaba muy bien el francés como el español y conocía París con sus haciendas, estaba con él. Se combatió con violencia y crueldad, hubo bajas en ambos bandos. Las fuerzas del gobierno estaban atrincheradas y eran muy difíciles de derrotar. Decididos con la acción contra los revolucionarios, retrocedieron para escapar. Alfaro sufrió enormes penalidades, pero llegó a Colombia por las selvas de Barbacoa. Su secretario, Miguel Valverde, sucumbió por las enfermedades y fue tomado prisionero. Lo trasladaron a los calabozos del cuartel de artillería en Guayaquil y allí permaneció hasta que una madrugada del 8 de noviembre de 1882 lo visitó el dictador, quien le ordenaba retractarse en público de todos sus escritos. La respuesta fue negativa, le acacheteó y ordenó darle una paliza. De más está que el lector imagine cómo quedó el pobre periodista después de tan maña golpiza. Pero veamos qué había ocurrido con el guerrillero de 19 años de edad que había colaborado en el ataque alfarista. En la primera carga, esa fue de caballería, el valiente Clemente Concha atacó de frente al enemigo montando un rápido caballo con el que pensaba hasta volar, se imagina, sobre las trincheras, pero quiso el destino que acercase a ellas. Una bala de cañón le atraviesa ambas piernas con esquirlas de metal, tumbándolo al suelo, y dentro de la trinchera enemiga, donde recogió un peón de raza negra llamado Pioquito, que armando de un machete hizo 3 violentas entradas y logró ahuyentar a los soldados golpistas. Fue conducido a la hacienda propicia porque Esmeralda seguía ocupada por el gobierno y no pudo atenderlo ningún facultativo a pesar de los intensos dolores que sufría. Pasaron 2 largos días hasta que el 9 de agosto fue trasladado a Esmeralda, donde residía provisionalmente el doctor César Borja Lavalle, médico, pero cirujano, que ordenó la amputación de ambos miembros inferiores. No se contaba con instrumentos especiales de cirugía, sino únicamente con un vulgar serrucho de carpintero de los que todos conocemos. Concha fue
acostado en una camilla de campaña y solicitó un cuchillo para ayudarle a imputarle las piernas. Masticó un cigarro despacio, en grandes bocanadas, mientras impávido observaba cómo el galeno, sudando gota gorda, le surruchaba ambas piernas de las rodillas, a la altura de las rodillas. 2 horas duró la carnicería, pero no se escuchó un solo lamento, ni un quejido. Siquiera los presentes estaban asombrados de tal despliegue de valor. Luego de suturar los uniones de la herida, sufrió un síncope cardíaco, provocando la pérdida de sangre durante la intervención y expiró. Borja Lavalle describió este episodio en su título, en su libro Flores tardías, joyas ajenas, publicado en Quito en 1909. Primero entre iguales, de Elías Muñoz Vicuña, colección Viento del Pueblo, número 1, páginas 26 y 27. Alfaro y sus coidearios batallones que actuaron en la Guerra Civil de Esmeralda. Del viaje a Esmeraldas como médico del ejército. Habiendo sido llamado por el ejército para alistarse como jefe en la división de 1000 hombres, en pleno combate Borja atiende a los heridos, y es cuando en la ausencia del hogar y la desolación de la guerra le traen bellos recuerdos de su infancia, revividos en los paradisíacos campos de Esmeralda, trazando un boceto en su libreta de apuntes que nunca dejaba y que denominó Paisajes y Recuerdos, y el poema Pan en la Siesta, que muy bien lo guardó. Para aquella época se proclamó la dictadura de Ventimiglia, que generó descontento popular. El desprecio del pueblo ecuatoriano, que significaba la declaración de esa dictadura, generó un llamado a la guerra civil. Los pronunciamientos y las acciones llegaron de todas partes, del norte, del sur, del interior y del exterior del país. Y para el 5 de junio de 1882, Alfaro ya se encontraba en Esmeraldas, en una expedición contra el dictador, y que en agosto se produce el combate, tratando de asaltar Esmeraldas, acción en la cual es derrotado el ejército expedicionario de Alfaro. En este combate, que duró 6 días, fue herido Clemente Concha Torres, hermano de Vargas Torres, y ya se contó la historia que le tocó vivir a César Borja al amputarle las piernas. Y en sus poemas dice Borja: he vuelto a la lozana primavera que cruzamos tú y yo, se refiere a su hermana, desde las faldas del Pichincha hasta el piélago azulado que reside el caudal del Esmeralda. Hoy me trajo la guerra entre las ondas del mar, que vivo en sempiterno combate, y han turbado la paz de mis recuerdos, los errores sangrientos del combate. Ya puesto en ira, ladró el melampo a los ojos ardientes, al pie de un lecho donde una joven tenía la faz de un mozo sobre su pecho. Dulce trigueña de garzos ojos, de esas que en Teone la vega cría, y que andan con gracia meciendo el talle, y hablan con dejos de melodía,
velad el sueño, mozo herido, suelta las ondas de tu cabello. Cuan Venus, tristes en su espesura, gimió abrazando de Adonis bello, murió infeliz, despreció en la fuerza la fiera de fecundar sus mayores, dejando en la espesura de la selva un eco de dolor en sus dolores. Ya no puedo vivir de esos recuerdos, y aún es triste la magia de su encanto. Siente y llora conmigo, hermana mía, a la música de mi canto. Al llegarle noticias de la muerte de su hermano político, retornó vía marítima a Guayaquil, es nombrado profesor de la Facultad de Medicina y en las cátedras de Psicología y Medicina Legal, es reelecto secretario de la universidad. Aquí vemos el diario de avisos, el edificio que era el diario de avisos, medios en los que defendió los ideales liberales bajo el seudónimo de Turpial, con ave pequeña solitaria con canto melodioso. Diario de avisos y Grito del Pueblo, también colaboró. Para el año de 1884, el doctor Borja demuestra dotes de periodista, incursionando principalmente como polemista debido a su talento y visión. Muchas veces tuvo que desatender sus actividades médicas y junto a Ramón Mateus, Isaías Gómez Tous, entre otros destacados periodistas, fundó el Seminario Político Ecuador. Para la época se anunciaba la administración del país por un pentavirato constituido por Pablo Herrera, literato, ex miembro, ministro de García Moreno, Luis Cordero, poeta y jurista cuencano, Pedro Lizarzaburo, del Foro de la Milicia, Rafael Pérez Pareja, ilustre ciudadano, y Agustín Guerrero y Pareja, ex jefe militar y de policía, quienes sofocaron los brotes de violencia y levantamientos en Quito, siendo Rafael Pérez nombrado jefe civil militar, quien convoca a los vecinos quiteños para conformar en una junta de gobierno provisional, que quedó conformada por José Sarasti, José María Plácido Caamaño, Agustín Guerrero, Luis Guerrero y Pedro Carpo, quienes abrieron con los restauradores comandantes por Eloy Alfaro para derrocar definitivamente al general Bentiví, quienes se habían concentrado en Guayaquil, saliendo expulsado hacia Perú. El 9 de julio de 1883 es nombrado jefe supremo del Guayas Pedro Carbo, y de Manabí y Esmeraldas el general Eloy Alfaro. Una vez restablecida la calma, en sesión del 11 de octubre del mismo año, se eligió como presidente a Francisco Javier Salazar y vicepresidente Antonio Flores Gijón. Hay quienes destacan que en la memorable convención de 1883 y 1884 también participaron los señores Dr. Luis Felipe Borja, fogoso y elocuente orador, Ángel Modesto Borja, Marcos Alfaro Vargas Torres, entre otros, gobernando por pocos días Ramón Guerrero Cortázar, hermano del expresidente Antonio Borrero, y para febrero de 1884 es elegido como presidente constitucional el doctor José María Plácido Caamaño, quien logró sostenerse en el poder 4 años gracias al apoyo del conservadurismo, época en la que César se destaca con su columna de opinión Semanario Ecuador, en la que denuncia el desgobierno de Camaño Cornejo. De igual manera, fustiga con su pluma liberal en otros diarios como El Comercio, El Telégrafo, La Nación, Diario de Aviso, La Opinión Pública, El Globo, La Reacción en lo sucesivo, páginas literarias y apuntes médicos, usando en sus artículos seudónimos Nemo, Juan Pez que protege,
frente a posibles ataques. Turpial, con pájaro solitario con canto melodioso. Un rocoto, cual ají picante, sonaba sus escritos. Para esa época, Caamaño confronta lucha de liberalismo. Se afirma que Borja era un político, pero no del estilo Fouché del maquiavelismo. Él solía jugar con todas las cartas sobre la mesa sin vacilar motivos, por lo que fue desterrado del país en 1885. Chuta, no alcanzó. Aquí vemos el carácter y personalidad de César Borja. Dice que tenía un bastón y la quiso grabar moral médica. Aquí vemos el facsimil de la tarjeta de presentación que él usaba. El facsimil de su firma. César Borja era de mirar profundo, escrutador, la cabeza calva, bigotes ásperos, el tórax amplio, manos gruesas y fornidas, aptas para empuñar la pluma como la espada, con ese algo indefinible propio de los grandes hombres. Tal vez fue el aplomo señorial y el mirar sereno, y si se quiere desafiante, una vez sí el gesto decidido de la mandíbula al cerrar la boca. Era intransigente, malgeniado, enérgico y voluntarioso. Hubo gente que lo consideró un poco soberbio, pero él era así. ¿Por qué negarlo? Fue orgulloso y tenía el justo sentido del valor que jamás trató de disimularlo. En duras polémicas médicas calificó a respetables galenos. En la forma lapidante se recuerda que uno de sus colegas lo denominó digitalina, simpiacismo, cianuro. Decía el doctor Juan Falconi Villagómez, lo conocíamos personalmente y recordamos haberlo visto usar un bastón grueso que remarcaba una maciza bola de plata en la que había hecho grabar la frase moral médica. Silueta biográfica del doctor César Borja Lavalle por Rafael Díaz y Casa, artículo de La Nación, suplemento dominical 1951. Sin embargo, de ello Borja sabía ganar voluntades, simpatías sin mayor esfuerzo. Le bastaba para ello su exquisito don de gente, que tenía su piedra angular en una extraordinaria calidad de conversador y cordial interés por los problemas y necesidades ajenas. No sabía transigir con el error. Su palabra oral y escrita era de manera de un cauterio sobre la mentira, especialmente cuando se originaba en el dolo. No sabía proceder de otra forma, quien según Cristóbal Cancote Gijón era descendiente directo del gran duque de Gandía, primer marqués de Lombay, celebrísimo San Francisco de Borja. Hasta aquí una pequeña silueta de su personalidad.